Si a usted le preguntaran qué es una democracia, ¿qué contestaría? Tal vez diría que es el gobierno de la mayoría. O quizás pensaría que es aquel que se elige por el voto del pueblo. Pues no es correcto. El voto es un derecho fundamental. Es muy importante. Pero también es la vida, la libertad, la propiedad, el no discrimen racial, la salud, la libre expresión, la libertad de asociación, la educación, la intimidad, la honra, el idioma, la religión, el descanso, un juicio justo, igualdad ante la ley y otras. De manera que el voto es un derecho fundamental de la democracia, pero no la define. Veremos en este video la relación entre la democracia y los derechos. Cuando firmaron la Declaración de Independencia en 1776, los padres de la patria estadounidense expresaron que tenemos estas verdades autoevidentes, es decir, que son obvias para ellos, que todos los hombres son creados iguales y que han sido dotados por el Creador de derechos inalienables. Son derechos que no se pueden quitar. Y entre esos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y para asegurar esos derechos es que se instituyen los gobiernos. Entonces el gobierno existe para asegurar los derechos con los que los seres humanos somos dotados al nacer. Los derechos son naturales. Cuando un ser humano nace, los derechos nacen con esa persona. Los derechos también son inalienables. No se le pueden quitar porque son parte de la naturaleza humana. Sería como quitarle el corazón a una persona. Se pueden violentar los derechos, pero no se pueden quitar. Y los derechos son universales. Les aplican a todas las personas, en cualquier parte del planeta, en cualquier momento de la historia, de cualquier religión, grupo étnico, género o edad. ¿Debe entonces el gobierno dejar que la gente haga lo que quiera porque es su derecho, es su libertad? No. Los derechos tienen limitaciones. No son absolutos los derechos. Por ejemplo, en un cine una persona no debe gritar fuego si no es cierto, porque va a provocar pánico y alguien se puede hacer daño por su broma. En este ejemplo se aprecia la tensión entre dos derechos: la libertad de expresión y la protección de la vida. La tensión entre derechos es constante y el gobierno tiene que poner límites. Para mantener el orden social y para reducir conflictos entre ciudadanos ejerciendo sus derechos y libertades. Así que el gobierno constantemente sostiene un precario equilibrio entre la protección de los derechos por un lado y la defensa del orden por otro lado. Por eso las personas que redactaron la Constitución de Puerto Rico declararon que entendemos por sistema democrático aquel donde el orden político está subordinado a los derechos.
orden subordinado a derechos. Si hay que escoger, los derechos deben ir por encima del orden. ¿Y todos los derechos son iguales? No. Hay dos tipos de derechos en términos generales. Están los derechos individuales y los derechos colectivos. Los individuales o particulares, los derechos individuales les aplican a las personas en su carácter particular. Se le puede privar de un derecho a una persona sin afectar al resto. Por ejemplo, la libertad es individual. También el derecho a la libre expresión, la libertad de palabra y la prohibición de la censura, consecuencia necesaria de la libertad de expresión. Y el más importante de todos, el derecho a la vida. Por otro lado, los derechos colectivos se refieren a aquellos que el gobierno garantiza no para un individuo, sino para muchos individuos, como la salud, hospitales, clínicas, programas de vacunación y prevención, no se diseñan para una persona, sino para el colectivo, para grupos de personas. El derecho a la educación es otro que se ejerce de manera grupal. El gobierno construye escuelas y contrata maestros y maestras para muchos niños y niñas, no para uno solo. El derecho al salario mínimo le aplica al empleado individualmente, pero también beneficia a los demás asalariados como grupo. Oiga, ¿y cómo sé cuáles son mis derechos? ¿Dónde aparecen? Los derechos de los ciudadanos aparecen en la Carta de Derechos de la Constitución de su país. La Constitución de Estados Unidos de América los describe en el Bill of Rights, la Carta de Derechos o las primeras 10 enmiendas. La Constitución de Puerto Rico los describe en el artículo 2, su Carta de Derechos. A nivel internacional existen muchas cartas y declaraciones de derechos. ¿Y cómo protege derechos el gobierno? Lo hace a través de sus instituciones, de sus ramas de gobierno. Por ejemplo, la policía protege la vida y la propiedad de los ciudadanos. Las procuradurías protegen los derechos de grupos específicos, como las mujeres, las personas de edad avanzada, personas con discapacidades, niños y niñas. Pero es en los tribunales, en los juzgados, donde se hacen valer los derechos. Son quienes en última instancia deciden cómo se aplican en la práctica los principios teóricos de la democracia. Para finalizar, todo se resume en que los derechos son los fundamentos que construyen una democracia.